El día de mi boda, mi suegra llamó a mi abuelo basura inútil, y me escupió frente a todos. Mi prometido solo me miró y mientras se iba dijo, mamá solo dice la verdad. Pero 6 meses después, regresan arrepentidos al enterarse quién era mi abuelo. El día de mi boda comenzó como una de esas escenas que uno imagina desde niña. Las flores, la música, el vestido que tanto soñé. Todo estaba dispuesto con perfección quirúrgica. Pero lo que no sabía era que mi mayor pesadilla comenzaría justo cuando crucé la puerta del salón de recepciones. Desde el primer momento, sentí las miradas. Frías. Invasivas. Como si mi sola presencia incomodara. No era para menos. La familia de Sebastián, mi prometido, era adinerada, tradicional, de esas que se pavonean por sus apellidos, aunque no hayan construido nada con sus propias manos. Yo era la excepción. Criada por mi abuelo, don Eladio, en un barrio sencillo, con valores más que con lujos. Pero eso, en la mente de la señora Mirta, mi suegra, era simplemente inaceptable. Todo se aceleró en cuanto llegamos al cóctel previo a la ceremonia. Entré del brazo de mi abuelo, con una sonrisa nerviosa, pero orgullosa. Don Eladio llevaba su traje más elegante, uno que había guardado por años. Se veía digno. Noble. Imponente, a pesar de sus arrugas. ¿Y ese anciano quién es?, preguntó una voz fuerte, con ese tono calculado para que todos escuchen. Era Mirta. Me detuve en seco. Todos nos miraron. Es mi abuelo, respondí con serenidad, mientras Eladio esbozaba una leve sonrisa. ¿El jardinero, quizás?, replicó ella con una risa burlona. Luego, sin previo aviso, escupió al suelo, justo frente a nosotros. Su saliva salpicó la basta de mi vestido blanco. Hubo un silencio sepulcral. «Qué desagradable», murmuró alguien del fondo. Pero antes de que pudiera decir algo, Sebastián se acercó lentamente, sin mirar a nadie directamente, como si solo estuviera cumpliendo un trámite. «Mamá solo dice la verdad», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que lo oyéramos todos. Me giré hacia él, con los ojos abiertos, incrédula. «¿Qué dijiste?», pregunté, sintiendo un vacío frío apoderarse de mi estómago. «Lo que escuchaste. Tú no perteneces a este mundo. Lo sabes. Y si mi madre no te quiere, entonces», suspiró, alzando los hombros, «tal vez esto fue un error». «¿Un error?», repetí. Mis piernas temblaban. «Lo siento», dijo, como si me estuviera pidiendo disculpas por una cita cancelada. «Ya no puedo hacer esto». Y sin más, dio media vuelta y se marchó. Nadie lo siguió. Nadie dijo nada. Solo quedaron las miradas incómodas, y mi vestido, ahora manchado. Mi abuelo me sostuvo con suavidad del brazo. No me dijo nada. Solo apretó un poco más su agarre, como si quisiera decirme, «vamos a casa». Y eso hicimos. Salí del salón con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba rota. Nadie se atrevió a detenerme. La música seguía sonando de fondo, como si la humillación que acababa de vivir no fuera real. En el taxi de regreso, no pude contenerme más. Lloré con un dolor antiguo, con rabia, con decepción. Pero mi abuelo solo me pasó un pañuelo y mantuvo su mirada perdida en la ventana. «¿Por qué no dijiste nada?», pregunté entre sollozos. «¿Por qué no la enfrentaste?». Él me miró entonces, con esos ojos que parecían esconder 1000 batallas. «Porque hay batallas, Valentina, que no se ganan con gritos», me dijo con calma. «Se ganan con paciencia». «¿Y qué se supone que haga ahora?». «Me dejó frente a todos. Me escupieron. Me humillaron». Mi voz se quebraba con cada palabra. Entonces él sacó de su bolsillo un pequeño sobresellado, de papel envejecido, y me lo entregó. «Cuando llegue el momento, abre esto». Lo tomé sin entender. Lo apreté contra mi pecho. No dije nada más. Me sentía como si me hubieran arrancado la piel, como si no fuera suficiente. Como si nunca lo hubiera sido. Esa noche, me quité el vestido en silencio. Lo doblé cuidadosamente, a pesar del manchón. Lo guardé en una caja y lo empujé al fondo del armario. Y supe, en ese momento, que había muerto una versión de mí. Lo que no sabía, era que estaba naciendo otra. Una que jamás volvería a permitir que la pisoteen. Pasaron semanas. Semanas de encierro voluntario, de miradas tristes de vecinos compasivos, de mensajes no respondidos y de una familia paterna que, por supuesto, fingía que la boda cancelada nunca ocurrió. El nombre de Sebastián dejó de doler con el tiempo. Pero la rabia, esa seguía ahí. Encendida. Silenciosa. Como un carbón que arde bajo la ceniza. No volví a ver a ninguno de los de su familia. Ni a Sebastián, ni a su madre Mirta, ni a los supuestos amigos que me dieron la espalda en aquel salón. Todos habían desaparecido como si yo nunca hubiera existido en su mundo de porcelana. Pero mi abuelo, él seguía allí. Con su caminar lento, su voz pausada y su mirada que parecía saber cosas que yo ignoraba. Una tarde, mientras recogía mi cabello frente al espejo, lo vi parado en el umbral de la puerta. Tenía el mismo sobre en las manos. El mismo que me entregó aquella noche. «Ya es momento», dijo, sin que yo siquiera preguntara a qué se refería. Me senté en silencio. Rompí el sello. Dentro, había una hoja de papel amarillento y una llave antigua, pequeña, con iniciales talladas, B. «¿Qué es esto?», pregunté. «Tu herencia», dijo él, y por primera vez, vi una sonrisa distinta en su rostro.
Una mezcla de melancolía y orgullo. Lo que nunca supiste que era tuyo. ¿Herencia? Él asintió y se sentó frente a mí. Valentina, nuestra familia tiene raíces profundas. Mucho más de lo que tú crees. Yo no siempre fui jardinero. Ni tampoco pobre. Me reí sin humor. ¿Estás hablando en serio? Más de lo que imaginas. Hubo un tiempo en el que mi apellido pesaba en esta ciudad. Pero cometí un error. Me enamoré de la mujer equivocada, confié en las personas equivocadas, y me quitaron todo. Por eso decidí criarte lejos de todo eso. Para protegerte. Me quedé en silencio. Era mucho. Demasiado. Esa llave, continuó, abre una oficina. En el centro. Tercer piso. Antigua, polvorienta, olvidada por todos, menos por mí. Y ahora, por ti. Todo lo que hay ahí, te pertenece. Al día siguiente, tomé un taxi. Las manos me temblaban cuando abrí la puerta de aquel viejo edificio. El ascensor chirriaba. Las paredes olían a papel viejo y madera seca. Pero cuando llegué a la oficina, mi vida cambió. Documentos. Cajas fuertes. Escrituras. Contratos. Fotografías. Registros bancarios. Una historia enterrada. Don Eladio no mentía. Había sido socio fundador de una red de propiedades que, con los años, se habían multiplicado. Algunas estaban a nombre de sociedades fantasmas, otras aún en juicio. Pero muchas estaban intactas. Abandonadas, sí. Pero legales. Entre todo eso, encontré una carta con mi nombre escrita en caligrafía impecable. Valentina, no quise que crecieras con odio ni ambición. Quise que fueras libre. Pero si estás leyendo esto, es porque ya viste lo que pasa cuando la gente te cree débil. Recupera lo que es tuyo. Eladio. Las lágrimas rodaron solas. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que había comenzado algo. Algo grande. Días después, empecé a hacer llamadas. A contratar abogados. A visitar registros públicos. A tomar cursos online de administración y finanzas. Me obsesioné. Me convertí en una sombra elegante, invisible para quienes un día me miraron por encima del hombro. Mientras tanto, una tras otra, las propiedades volvieron a mi nombre. Casi todas. Restauré algunas. Vendí otras. Invertí. Creé empresas pantalla. Me alié con nombres poderosos, discretamente. En 6 meses, había construido un pequeño imperio. Silencioso. Legal. Contundente. Un día, recibí una notificación. Una de las propiedades que había heredado, justo en la zona más exclusiva de la ciudad, estaba siendo habitada ilegalmente. Por una mujer que se negaba a dejarla. Su nombre estaba en los documentos, Mirta Espinosa. Mi suegra. Y eso fue solo el comienzo. La ironía del destino es un arte cruel. Aquel terreno exclusivo donde la madre de Sebastián vivía desde hacía más de 15 años, ese lujoso chalet que había heredado supuestamente de un tío lejano, según su relato en cada cena familiar. No era suyo. Era mío. Los papeles lo confirmaban, escritura a nombre de una sociedad inmobiliaria fundada por Eladio, con un testamento que transfería todos los derechos legales a su nieta, es decir, a mí. Mirta vivía como ocupa en una propiedad familiar que jamás le perteneció. Y lo mejor era que ella no tenía idea de a quién pertenecía ahora. Esa noche, después de leer y releer los documentos, llamé a uno de los abogados que había conocido en una de las propiedades recuperadas. Se llamaba Julián Ruiz, era joven, brillante, y le fascinaban los casos con sabor a venganza legal. ¿Quieres hacer esto discretamente o causar un pequeño temblor?, me preguntó, con tono de travesura. Quiero que tiemble la tierra, le respondí. Pero no aún. Solo haz lo que tengas que hacer para que esa casa vuelva a mis manos, sin que sepan que soy yo. Esa misma semana, Julián envió una carta legal, solicitando el desalojo de la propiedad en un plazo de 30 días. Incluía copias de la escritura, pruebas de herencia, y una advertencia de acciones judiciales por ocupación indebida. Mirta respondió a la demanda con furia. Dijo que era un error, que llevaba años viviendo allí, que su difunto hermano le había cedido la casa en un acuerdo verbal. Ese terreno fue un regalo. Gritó frente a la puerta de un juzgado, cuando la prensa local apareció a cubrir el drama de una señora de la alta sociedad amenazada por una empresa fantasma. Lo que no sabía era que esa empresa fantasma llevaba mis iniciales, D.I. Capro. Yo la observaba desde un café cercano, con gafas oscuras y un abrigo que cubría todo menos la sonrisa que no podía contener. La mujer que me escupió en mi boda estaba desesperada. Y aún no sabía por qué. A los pocos días, recibí una llamada. Era Sebastián. Valentina. Mi corazón se congeló un segundo. No porque lo extrañara, sino porque su voz me devolvió todo lo que sentí aquel día en el altar. El temblor, la humillación, el silencio. ¿Qué quieres? Mi madre está pasando por algo raro. Dice que una empresa quiere sacarla de la casa. Tú no sabrás algo, ¿verdad? ¿Por qué habría de saberlo? No lo sé. Es solo que, desde lo de la boda, has estado tan callada, tan desaparecida, y ahora todo esto. ¿Crees que todo gira en torno a ti y tu madre? Le dije con tono seco. Yo solo intenté rehacer mi vida. Valentina, yo cometí un error. No debí. Sebastián, no me llames más.
Lo interrumpí. Ya no somos nada. Colgué. Tenía que mantenerme fría. Firme. No podía dudar. No ahora. Esa noche, sin embargo, la curiosidad me ganó. Entré a las redes sociales de Sebastián. Su madre seguía publicando mensajes pasivo-agresivos. Fotos de la casa, frases como pronto volveré a mi trono y otras ridiculeces. Pero hubo algo que llamó mi atención. En una de las fotos recientes, aparecía la cocina de la casa. Y sobre la encimera, un portarretrato de la boda fallida. Conmigo aún en la imagen. No lo habían quitado. Lo observé con una mezcla de asco y fascinación. ¿Me recordaban? ¿O simplemente les gustaba mirar su obra de destrucción? Días después, Julián me informó que el desalojo era irreversible. La orden judicial estaba firmada. Tenían 2 semanas. Pero no sería suficiente. Yo quería estar ahí. Quería verles la cara. Quería que supieran que la desconocida que les quitó todo era la misma que humillaron sin piedad. Así que ideé algo mejor. Una subasta pública de la propiedad. Convocar inversionistas. Invitar prensa. Convertir el acto legal en un espectáculo. Y cuando llegara el momento, aparecer. ¿Estás segura?, me preguntó Julián. Esto ya es personal. Siempre lo fue, le respondí. Solo que ahora, yo tengo el guión. Y así, fijamos la fecha. La casa sería subastada oficialmente en 14 días. Y la invitación, firmada por la propietaria actual, fue enviada directamente a Mirta Espinosa. El día de la subasta llegó con un sol radiante, de esos que parecen burlarse del desastre emocional ajeno. La casa estaba impecable por fuera, como si quisiera aferrarse con dignidad a sus últimos segundos de falsa propiedad. Unas sillas blancas habían sido colocadas en el jardín, y una carpa elegante cubría el área principal. Varios empresarios, corredores de propiedades, curiosos con dinero y reporteros con sus cámaras aguardaban el inicio. Todos hablaban de la misteriosa herencia que había salido a la luz, y de la repentina caída de una de las familias más ruidosas del vecindario. Yo llegué vestida de azul oscuro, con gafas negras y el cabello recogido. Julián me acompañaba, impecable con su traje gris. Nadie sabía quién era yo, salvo él y el martillero público. Mirta estaba allí. De pie. Apretando los dientes como si con eso pudiera evitar que la casa se le escapara de las manos. Sebastián también estaba a su lado. Con el ceño fruncido, como si aún no entendiera cómo habían llegado hasta ese punto. ¿Dónde está la dueña?, le preguntó Mirta al martillero. Quiero hablar con ella. La propietaria ha decidido permanecer en el anonimato, le respondió, con diplomacia. Solo sabrá quién es, si ella lo desea. Mirta soltó una risa histérica. ¿Y qué clase de cobarde hace algo así? Esto es una traición. Es ilegal. Todo está en regla, señora, respondió Julián, apareciendo junto a ella con una sonrisa medida. Usted está aquí por cortesía. Legalmente, ya no vive aquí. ¿Y tú quién eres para hablarme así, pedazo de...? Abogado representante de VICA Pro, dijo mostrando una credencial. Y sí, también fui invitado. Por la verdadera propietaria. Los murmullos no se hicieron esperar. Sebastián dio un paso adelante. ¿De capital?, repitió en voz alta. Espera, esas son las iniciales de... Su voz se apagó. Lo vi girarse hacia mí, como si un rayo lo hubiera atravesado. Aún con gafas, me reconoció. Lo sentí en el escalofrío que recorrió su cuerpo. Valentina, murmuró, incrédulo. La máscara se cayó. Me quité las gafas con calma. Y caminé hacia el frente. Los flashes comenzaron. Las miradas se clavaron. El silencio fue absoluto. Gracias a todos por venir, dije con voz firme. Soy Valentina Espinosa. Y soy la única heredera legal de esta propiedad. La casa de mi abuela. La misma que mis padres, y luego ustedes, miré directo a Mirta, intentaron convertir en un premio para su ego. Mirta dio un paso atrás. Tú no puedes, claro que puedo. Porque antes de morir, mi abuela firmó un testamento. Porque me vio cuidar de ella mientras ustedes planeaban vender su casa antes de que siquiera la enterraran. Porque siempre supe que ustedes no me amaban. Y lo acepté. Pero nunca les perdoné que se burlaran del amor que ella me dio. Sebastián me miraba como si acabara de despertar de un coma. No hicimos nada, no sabíamos. Tú me dejaste plantada en el altar por tu madre, Sebastián, le respondí con una mueca. Me dejaste sola frente a 100 personas mientras ella me escupía y me llamaba basura. Y ni una palabra. Ni un gesto. Yo pensé que era lo mejor. ¿Ella, pensaste? No, tú obedeciste. Como siempre. Pero hoy ya no importa. Hoy no vengo a reclamarte amor. Vengo a recuperar lo que me corresponde. Y sí, quiero que lo vean. Mirta estaba pálida. Sudaba. Quiso decir algo, pero solo balbuceó. Esta casa será subastada al mejor postor, anuncié. Y todo el dinero irá a una fundación que llevará el nombre de mi abuela, Fundación Clara Espinosa. Para ancianos abandonados. Como ustedes lo hicieron con ella. Los aplausos no tardaron. Sebastián cerró los ojos, dolido. Mirta se desplomó en una silla. Yo di media vuelta, con la espalda recta, y regresé a mi sitio mientras el martillero iniciaba la subasta. El primer comprador ofreció una cifra escandalosa.
La casa se vendió en minutos. Y yo me marché antes de que alguien pudiera detenerme. Pero no sin antes girarme una vez más y mirar a Mirta a los ojos. Gracias por venir, le dije. Esta vez, fui yo quien tuvo la última palabra. Aquel día, mientras el sonido del martillo sellaba la venta de la casa, sentí algo muy distinto a la venganza. No era euforia ni siquiera alivio, era justicia. No la justicia fría de los tribunales, sino esa que brota del alma cuando una herida profunda por fin empieza a cerrarse. Una hora después, ya lejos de la multitud y el bullicio de la subasta, me encontraba en el despacho de Julián. En sus manos tenía un sobresellado con cera roja, el mismo que mi abuela me había pedido guardar hasta que todo terminara. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. Él rompió el sello y extrajo varias hojas. En la primera, escrita con la delicada caligrafía de mi abuela, había una carta. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que fuiste más fuerte de lo que yo jamás pude ser. Lo que estás por descubrir no es una herencia material. Es una verdad que oculté durante años para protegerte, pero que ahora mereces conocer. Mi respiración se hizo más pesada. Tu madre no es quien te crió. La verdadera hija que llevé en mi vientre fue vendida por tu abuelo cuando yo tenía apenas 17 años. Me obligó a entregar a mi hija a una familia rica a cambio de un favor político. A cambio, recibí a otro bebé. Tú. Pero no eras cualquier niña, Valentina. Fuiste abandonada en la puerta de una iglesia, con una nota que decía: darle un futuro mejor. Yo te adopté en secreto. Nadie lo supo jamás. Te protegí como si fueras de mi sangre, y con los años, lo fuiste más que cualquiera de ellos. Me quedé en silencio. El aire se volvió denso. Julián me miró con una mezcla de respeto y dolor. No tienes que seguir, me dijo. Sí, debo, susurré. Esa gente que te despreció por no ser de la familia, nunca supo que tú fuiste la única digna de pertenecer a ella. Por eso, además de la casa, te dejé las acciones que poseo en el grupo empresarial Espinosa Durán, las mismas que el resto de la familia ignora que conservo. Serás la mayor accionista. Legal y legítimamente. Mi corazón latía como tambor de guerra. El grupo Espinosa Durán era una de las compañías más antiguas y poderosas del país, con inversiones en tecnología, bienes raíces y energía. Mi abuela lo había planeado todo. Valentina, dijo Julián, con seriedad. Esto cambia completamente el juego. Lo que hiciste hoy fue solo una batalla. Ahora tienes en tus manos un arma para desmantelar todo ese imperio, o dirigirlo. Y entonces, entendí algo. Mirta y Sebastián pensaban que me habían humillado. Que me habían quitado todo. Pero en realidad, solo me empujaron hacia la verdad. Mi vida hasta entonces había sido una serie de decepciones familiares, desprecios y silencios. Pero ya no. Ahora tenía voz. Y poder. Y un legado que no pedí, pero que estaba decidida a honrar. 2 días después, me presenté en la junta del grupo Espinosa Durán. Todos estaban reunidos en la gran sala de mármol, hombres trajeados y mujeres de sonrisa afilada. Entre ellos, Mirta. En calidad de accionista menor, algo que yo ignoraba. Cuando entré, los murmullos se apagaron. Caminé directo al centro de la mesa y deposité una carpeta de documentos. Mi nombre es Valentina Espinosa, dije con calma. Vengo a reclamar lo que me corresponde. Mirta se levantó de golpe. ¿Qué demonios haces aquí? Esto no es un circo. No, respondí. Pero tú sí lo convertiste en uno. Julián entregó los documentos al presidente del consejo. Su rostro palideció mientras leía. Señores, dijo, después de un largo silencio. Los papeles son auténticos. Valentina Espinosa posee el 43% de las acciones del grupo. A partir de ahora, tiene derecho a voto y a voz. Mirta gritó. Esto es un engaño. Una trampa. Ella ni siquiera es de la familia. Tiene los papeles, señora Espinosa, intervino el presidente. Y su nombre está en el testamento. Si desea impugnarlo, nos vemos en la corte. Yo me acerqué a Mirta, despacio. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le susurré. Que pasaste tu vida despreciándome por no llevar tu sangre. Y ahora, tu futuro depende de mí. Ella me escupió. Otra vez. Esta vez, sonreí. Porque sabía que ya no podía herirme. El tiempo de la obediencia ciega terminó. Le dije con voz gélida. Bienvenidos al tiempo de la memoria. Y yo, no he olvidado nada. Cuando salí de aquella junta directiva, sentí que llevaba décadas caminando con los ojos vendados, y que por fin había luz. El apellido Espinosa nunca me importó, pero ahora que conocía la verdad, sabía que era hora de usarlo. No para alardear, sino para hacer justicia. No solo por mí, sino también por mi abuela, que había sido silenciada y manipulada toda su vida. Y por tantos otros que, como yo, habían sido tratados como muebles de segunda mano en su propia casa. Lo primero que hice fue exigir una auditoría completa del grupo Espinosa Durán. Mis palabras fueron claras, nadie más perderá su dignidad en nombre de esta empresa. Si eso implica quemar los cimientos, que así sea. Los ejecutivos se revolvieron incómodos. Algunos me apoyaron de inmediato, otros me miraban como una intrusa insolente. Pero no me importaba. Ya no me movía el miedo. Y ahí fue cuando apareció él. Así que tú eras la sorpresa del día, dijo Sebastián, apoyado en el marco de la puerta de mi nueva oficina.
Vestía un traje caro, pero su mirada ya no tenía el brillo de antes. Ahora parecía derrotado. Me giré lentamente desde mi escritorio. ¿Qué haces aquí? Sigo siendo parte del grupo, al menos por ahora. Lo observé con frialdad. Su rostro era el mismo del hombre que una vez prometió amarme, pero sus palabras seguían sonando huecas. ¿Viniste a pedirme algo? Pregunté. Vine a entender qué estás haciendo. ¿Una venganza? ¿Una exhibición? ¿Por qué tú? Me puse de pie, caminé hasta él y respondí sin titubear, porque mientras tú y Mirta planeaban cómo venderme la casa de mi abuela a escondidas, yo estaba cuidando de ella cada noche. Mientras ustedes se reían de mí, yo me convertía en la única persona digna de representar este legado. Y porque mi abuela, la única persona que me amó sin condiciones, lo quiso así. Sebastián me miró con algo que parecía remordimiento, pero era demasiado tarde. ¿Sabes cuánto valen tus acciones ahora? Dije mientras volvía a mi escritorio. ¿Sabes cuántos votos necesito para reformar completamente la estructura del consejo? 0. Porque todos aquí saben que tú y tu madre han usado esta empresa como su cajero personal por años. Y están cansados. Él intentó una sonrisa irónica. Eres más parecida a ella de lo que crees. Me giré lentamente hacia él, mirándolo con una calma peligrosa. No. Yo no manipulo con sonrisas ni enveneno el té de mis enemigos. Yo los destruyo con la verdad. Sebastián retrocedió un paso. Y por primera vez, lo vi con miedo. La auditoría fue brutal. En menos de una semana, los reportes mostraban transferencias sospechosas, contratos fantasmas y uso personal de fondos por parte de Mirta y Sebastián. Propiedades compradas a nombre de terceros. Vuelos de lujo. Cuentas en paraísos fiscales. Todo salió a la luz. No tuve que levantar la voz. Solo bastó mostrar los documentos durante una reunión extraordinaria del Consejo. Según el reglamento, cualquier miembro involucrado en actos de corrupción o malversación de fondos queda suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación correspondiente, anuncié. Y en este caso, hay más que suficiente. Mirta gritó. Gritó como una fiera acorralada. Insultó a los ejecutivos. A mí. A la memoria de mi abuela. Eres una bastarda adoptada. Una impostora. Nada de esto es tuyo. Me puse de pie, con los papeles en la mano, y caminé hasta ella con una expresión de hielo. Tal vez no llevamos la misma sangre, Mirta. Pero si esto te consuela, lo que me hace poderosa no es el apellido. Es la lealtad. La que tú nunca tuviste. Ella se abalanzó sobre mí. Sebastián la detuvo. Y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Las suyas estaban vacías. Ya no había orgullo ni superioridad. Solo derrota. Lárguense, ordené. Y les sugiero que consigan un buen abogado. Esa noche, al llegar a la antigua casa de mi abuela, mi hogar, me senté en su jardín, con una copa de vino y el testamento en las manos. Julián apareció unos minutos después, como siempre, en silencio. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, respondí. Gané. Pero no se siente como una victoria. Más bien, como una liberación. Él se sentó a mi lado. Eso es porque no buscabas venganza. Buscabas respeto. Y lo conseguiste. Lo miré. Sus ojos eran los únicos que nunca me habían juzgado. Gracias por estar conmigo en esto, le dije. Siempre, susurró. Y por primera vez, entendí que mi abuela no solo me había dejado bienes. Me había dejado una vida nueva. Y la oportunidad de reconstruirme desde las ruinas. Pasaron 3 semanas desde que Sebastián y Mirta fueron expulsados del consejo. La prensa se hizo eco de la noticia como si fuera un escándalo real de la realeza empresarial, herederos caídos en desgracia. La nieta inesperada toma el mando del grupo Espinosa Durán. Mi rostro apareció en portadas. Mi voz en entrevistas. Me volví símbolo de algo que no estaba segura de merecer, la justicia restaurada. Pero la calma era solo una tregua. Una tarde, Julián me alcanzó en la sala de reuniones con el ceño fruncido. Me extendió una carpeta negra, gruesa y pesada. Llegó de forma anónima, me dijo. Al abrirla, sentí que el mundo me golpeaba otra vez. Había fotos mías. Informes bancarios. Seguimientos. Conversaciones privadas capturadas. Todo con un aire de amenaza, detalles de mi vida personal, relaciones pasadas, incluso un borrador de un falso informe médico diciendo que estaba inestable mentalmente. Esto es una advertencia, susurré. Juliana sintió. Y no una sutil. Mirta. Solo ella sería capaz de un ataque tan sucio. Era su estilo, no destruirte en público, sino desmantelarte desde adentro. Sabía que no podía recuperar la empresa, pero podía intentar destruir mi credibilidad. Sebastián, en cambio, había desaparecido del mapa. Según me informaron, estaba recluido en un centro psiquiátrico privado. Al parecer, la caída pública lo había destrozado más de lo que nadie imaginó. El correo llegó 2 días después. Un sobre blanco, sin remitente. Dentro había una sola nota escrita a mano. Te hicimos un favor al quitarte del camino. El poder te corromperá igual que a nosotros. Vas a terminar sola. Vas a perderlo todo. ¿Te acuerdas de la playa? Allí nos veremos. La playa. El lugar donde mi abuela me llevó por última vez antes de caer enferma. Era una cabaña vieja, familiar, pero también apartada.
No había cámaras. No había testigos. Me debatí entre ignorarlo o ir con seguridad, pero algo en mí necesitaba cerrar este ciclo con mis propios términos. Fui al anochecer. Julián insistió en acompañarme. Al llegar, todo estaba en silencio. Pero la cabaña estaba abierta. Entré primero, con el corazón latiendo como un tambor. En el centro de la sala, sobre la mesa, había una caja. Al abrirla, supe que no estaba soñando, los mismos documentos de chantaje, las mismas fotografías, y una carta firmada con una caligrafía impecable. Valentina, este mundo no perdona a las débiles disfrazadas de fuertes. Yo te di una oportunidad. Tú la destruiste. Pero no creas que todo terminó aquí. Solo nos estamos preparando. Un sonido me hizo girar. La puerta se cerró sola. Corrí hacia ella, pero estaba trabada. Sin señal, sin electricidad. Y justo entonces, una voz sonó desde un altavoz oculto. ¿Cómo se siente vivir en una prisión que tú misma construiste? Era Mirta. Pero no hablaba como una mujer vencida, hablaba como una mujer enferma de poder. ¿Qué es esto? Grité. Es el juego que tú iniciaste, querida. ¿Querías liderar? Ahora lidia con las consecuencias. Pero en ese instante, escuché otro sonido. Un golpe seco. La puerta se abrió de golpe y Julián irrumpió con 2 hombres de seguridad. Me tomó de la mano, me sacó corriendo de ahí. ¿Estás bien? Yo solo podía respirar entrecortadamente. El miedo había sido real. La amenaza, directa. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había hecho. Lo que había sacrificado. Y comprendí que mientras Mirta siguiera libre, yo no estaría a salvo. No en cuerpo. No en alma. Por eso, al día siguiente, convoqué a una conferencia de prensa. Con voz firme y sin mostrar una sola lágrima, anuncié. Hoy presento cargos formales por acoso, chantaje, corrupción empresarial y tentativa de daño psicológico contra la señora Mirta Durán y todos aquellos implicados en su red. Esta empresa no es solo una compañía. Es una institución. Y yo no permitiré que los fantasmas del pasado continúen contaminando su futuro. Los periodistas estallaron en preguntas. Algunos aplaudieron. Otros se miraron sorprendidos. Pero yo me sentí en paz. Y entonces llegó el mensaje que cambiaría todo. Mi secretaria entró, temblando. Valentina, esto acaba de llegar. Un sobre rojo. Pequeño. Casi elegante. Lo abrí. Dentro, una sola fotografía, la cabaña en la playa, envuelta en llamas. Y detrás, escritas con tinta negra, 2 palabras, nos vemos. La fotografía de la cabaña en llamas no era solo un símbolo de advertencia. Era una declaración de guerra. Durante las siguientes 48 horas, la seguridad alrededor mío y de Julián se duplicó. Cambié de residencia temporalmente. Contraté a un equipo de protección especializado. Pero, por dentro, sabía que no bastaba. Porque esto no era un ataque físico, era psicológico. Mirta quería destruirme desde adentro. Pero subestimó algo importante. Yo no era la misma muchacha que hace un año aceptó abandonar su carrera por cuidar a su abuela. Tampoco era la que lloró al descubrir que sus padres planeaban vender la casa. Yo era Valentina Espinosa, directora del grupo Espinosa Durán, nieta legítima de Teresa Durán y ahora dueña del legado que ellos intentaron robarme. Y no pensaba esconderme. Fue durante una reunión del consejo que decidí actuar. La cúpula de inversores, aún desconcertada por las revelaciones previas, quería saber qué seguía. Y yo estaba lista. A partir de hoy, anuncié con firmeza, se iniciará una auditoría integral de todos los años de gestión previa a mi llegada. Y una investigación oficial ha sido abierta por corrupción, uso indebido de recursos y acoso corporativo. Esta empresa no volverá a ser el nido de serpientes que fue en manos de los Durán. Un murmullo se extendió como una ola. Uno de los directivos intentó interrumpirme. ¿Está usted segura de que esto no afectará nuestra imagen pública? La verdad no daña la imagen. La limpia, respondí, sin parpadear. Esa noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, Julián entró con una expresión que ya conocía. Algo grave había pasado. Mirta fue capturada. Me levanté de golpe. ¿Dónde? Intentaba huir del país con pasaportes falsos. Iba acompañada de una mujer que resultó ser su nueva socia en un esquema de lavado de activos. La detuvieron en el aeropuerto internacional. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. No por miedo, sino porque algo dentro de mí se desmoronó. La tensión, la persecución, el dolor. Todo se desintegró de golpe. Los juicios comenzaron un mes después. Los medios no hablaban de otra cosa, caída de los Durán. Heredera arrasó con el imperio corrupto de su familia. Sebastián fue declarado incapaz legalmente y puesto bajo tutela médica. Mirta, por su parte, enfrentaba cargos graves. Durante una de las audiencias, intentó culparme por la caída de su familia, afirmando que yo la había traicionado como nieta. Yo, desde la sala, solo la miré y respondí, usted me traicionó como abuela primero. Y no dije más. El testamento completo de mi abuela fue revelado públicamente como parte de una campaña de transparencia interna. Ahí estaba todo, su deseo expreso de que yo, Valentina, fuera la única heredera. De que la casa familiar permaneciera a mi nombre, y de que, bajo ninguna circunstancia, Mirta tuviera acceso a fondos del grupo empresarial. Fue un golpe final. Una lápida sobre sus ambiciones.
La última escena ocurrió 6 meses después. La empresa, ahora bajo mi dirección, había florecido. Invertimos en becas, fundaciones sociales, recuperamos la confianza del mercado. La casa de mi abuela, que casi fue vendida, se transformó en un centro de desarrollo comunitario para jóvenes sin recursos. En la inauguración, mientras cortaba la cinta, miré al cielo. Gracias, abuela, susurré. Tu legado está a salvo. Julián se me acercó, con una sonrisa discreta. ¿Lista para volver a vivir? ¿Para ti? Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo. Sí. Estoy lista. Esa noche, sola en mi apartamento, encendí una vela y abrí el viejo cajón de mi abuela. Ahí estaba la foto de las dos en la playa. Y detrás, escrita a mano, una nota que no había visto antes. El fuego purifica, pero también revela el oro entre las cenizas. Tú eres ese oro. Nunca lo olvides. Teresa Durán. Cerré los ojos. Y sonreí. Porque por primera vez, mi historia no era de sufrimiento, sino de renacimiento.